Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Camila Alexandra Benavides Díaz. En este momento me encuentro con mis compañeras Dolly Gabriela Urbano Jiménez, Leslie María Mendoza Díaz, Jenny Marcela Rubio Maecha y Ginette Karina Navarro Páez. Vamos a realizar una reseña acerca de la novela de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada del autor de Gabriel García Márquez. También vamos a compartir y expresar nuestra experiencia, tanto personal como grupal, acerca de esta novela y de las diferentes actividades que realizamos como equipo, profundizando los temas que abarca esta obra. Bueno, voy a iniciar dando una introducción acerca del autor y de la obra. El escritor y periodista Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Magdalena, Colombia, y murió en México el 17 de abril del año 2014. Él fue uno de los grandes novelistas del siglo XX, fue renovador de la literatura en español y fue una figura clave en el auge del llamado realismo mágico. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Él fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Esto le confirió autoridad para él hacer valer su voz y ser escuchada sobre la vida política y social colombiana. Su novela de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira es una obra en la que él trata ampliamente el tema de la explotación infantil y de la prostitución de menores. Él trata como de reflejar la realidad descomunal, la vida y los conflictos de América Latina y del Caribe. Gabriel García Márquez era un intelectual comprometido con los grandes problemas de su tiempo y en primer término con los que afectaban a su país y a Hispanoamérica en general. Era un hombre que buscaba la paz y buscaba la defensa de los derechos humanos en Colombia. Bueno, mi nombre es Dolly Gabriela Urbano Jiménez. Yo sigo con el resumen del cuento. Se describe la historia de Heréndira, una joven que es explotada por su abuela. La abuela entierra cadáveres en el patio, despide a unas sirvientas y continúa soñando con grandezas en secreto. Heréndira es llevada por su abuela en un camión hacia un lugar desconocido. En un momento dado, Heréndira habla con Willes como si estuvieran en la escuela primaria. El holandés aparece encendiendo una pipa y luego se escapa de la casa. Finalmente, la abuela muestra a Heréndira un diamante que encontró en una naranja. La abuela paga a un indio con billetes de un arcón y en ese momento un viento fuerte amenaza con llevarse a la carpa mientras se escucha un silencio en su paso. El audio, compañera. Qué pena. Bueno, continuamos con el análisis literario. El cuento de la increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez se destaca por su realismo mágico. Este presenta situaciones fantásticas en un entorno realista. Los símbolos más utilizados son como el avestruz raquítico, que simbolizan la resistencia, enriquecen la narrativa. La estructura narrativa se desarrolla a través de diferentes voces, permitiendo una explotación profunda de los personajes. Gabriel García Márquez se emplea en una prosa detallada y descriptiva, creando imágenes vividas que sumergen al lector en un mundo lleno de elementos simbólicos.
Su estilo se caracteriza por la mezcla de lo real y lo mágico, así como la profundidad de la psicología de sus personajes. Buenas noches, continuamos con las temáticas y el mensaje. El mensaje principal que intenta transmitir es la lucha por la libertad y la identidad personal en un entorno opresivo, así como la importancia de romper con los patrones tóxicos para alcanzar la redención y la realización personal. Bueno, aquí sigo con la opinión. Bueno, en el realismo mágico que aborda el autor nos hace adentrarnos a la historia sintiendo la injusticia que vive el personaje principal, la falta de empatía por parte de las personas que permitían estos sucesos, el abuso de poder de la abuela que no tenía respeto por la vida de su nieta y los demás hechos que narran nos hacen pensar el dolor y el sufrimiento que viven las mujeres que pasan en estos lamentables acontecimientos y se les vulnera sus derechos. Buenas noches, mi nombre es Leslie María Mendoza Díaz. Entonces ya sería la recomendación. Este libro es una obra maestra de la literatura latinoamericana que combina la magia y la crudeza de la realidad de una forma única. Recomendaría esta historia a aquellos que disfrutan de la narrativa surrealista, las metáforas potentes y la exploración de temas como la violencia, la opresión y la redención. También sería adecuado para aquellos interesados en explorar la complejidad de las relaciones familiares, la lucha por la libertad y la resistencia frente a la adversidad. La increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada es una lectura profundamente conmovedora y enriquecedora, que no dejará diferente a nadie. No se arrepentirá de sumergirse en el mundo de Heréndida y su abuela. Bueno, a continuación vamos a compartirles la experiencia personal que pasamos cada una de nosotras como estudiantes. En mi proceso, la realización de las diferentes actividades realizadas sobre esta obra me permitió adquirir nuevos conocimientos, me enseñó a realizar un análisis literario más profundo, a saber qué puntos debo tener en cuenta para tener una mejor comprensión lectora de los diferentes textos. Además, a utilizar los diferentes medios de comunicación, tanto visuales como auditivos, como lo fue la anterior actividad del podcast. También esta actividad me enseña a prepararme para tener una buena presentación, para saber llegar a la audiencia y llamar la atención de los espectadores. Uno de los desafíos de leer un cuento que es proyectado por medio del realismo mágico fue que desconocía varios términos que se utilizaban. Esto hizo pues que descubriera, que consultara y que conociera estos nuevos conceptos. La elaboración de cada trabajo desarrollado en este curso me aportó de manera positiva en mi formación personal y académica. Me brindó fuentes de información que me van a servir en mi vida cotidiana y laboral a futuro. La experiencia de leer y analizar el cuento de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, me sentí intrigada por la complejidad de los personajes, la trama envolvente, los desafíos al preparar la reseña literaria en un video incluyen condensar la información clave de manera concisa y presentarla de forma creativa para captar la atención del espectador. Aprender a sintetizar ideas y comunicarlas visualmente, lo que me permitió desarrollar habilidades de expresión audiovisual y análisis literario de manera simultánea. Esta tarea me ayudó a mejorar las habilidades de análisis literario al profundizar en la interpretación de la obra y desarrollar mi capacidad
de expresión audiovisual al presentar mis ideas de manera creativa y visualmente atractiva. Un aspecto del cuento que me impactó particularmente fue la relación entre Heréndida y su abuela, marcada por la opresión y la redención. Bueno, mi experiencia al leer y analizar el cuento de la increíble y triste historia de Cándida Heredia y su abuela desarmada, me sentí muy inmerso pues, en un mundo de realismo mágico y simbolismo, lo que resulta fascinante. Pienso que el desafío principal al preparar la reseña literaria en el video fue capturar la complejidad de los personajes y las temáticas con un formato visual conciso, lo cual requirió profundizar en la interpretación de los elementos literarios y comunicar ideas, de lo cual requirió profundizar en interpretación de las ideas de manera efectiva en un medio audiovisual. Un aspecto del cuento que me impactó particularmente fue la relación entre Heréndida y su abuela, marcada por la opresión y la búsqueda la redención. Esta actividad me ayudó a mejorar mis habilidades de literaria y al identificar y explicar el realismo mágico. Los símbolos y las temáticas presentadas en la obra además me permitió desarrollar mis habilidades de expresión audiovisual al sintetizar la información de manera visualmente atractiva y coherente. Además me permitió desarrollar mis habilidades de expresión audiovisual y sintetizar la información de manera visualmente atractiva y coherente. Bueno, al preparar la reseña literaria de esta obra, entre el desafío de sintetizar la complejidad de la trama y los temas abordados en un espacio limitado, fue importante destacar los aspectos más relevantes del cuento, como la relación entre Heréndira y su abuela, el simbolismo presente en la historia y la crítica social en la narrativa de Gabriel García. A lo largo del proceso aprendí a apreciar la habilidad del autor para crear un mundo literario único y a explorar temas universales a través de la historia. También comprendí la importancia de contextualizar la obra dentro del movimiento literario del realismo mágico y de analizarla desde diversas perspectivas para ofrecer una visión completa de su magnífico y relevancia. Durante el proceso de analizar este cuento pude apreciar la complejidad de la narrativa de Gabriel García y la profundidad de los temas que lo abordan. Muchas gracias. Bueno, la experiencia que adquirí fue sumergirme en diferentes mundos, entender mejor a los personajes y sus motivaciones y también desarrollar habilidades críticas al interpretar temas y mensajes. Gracias. Muchas gracias.